Hola a todos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a las personas que se toman su tiempo para escuchar estos mensajes de la palabra de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo. El día de hoy vamos a hablar con respecto al profeta Ezequiel. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento el libro del profeta Ezequiel, algo que le llaman los profetas mayores, encontramos que antes de Ezequiel Dios envió al profeta Jeremías. Y al igual que el profeta Ezequiel, ambos le profetizaban al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que se volvieran a Dios. Esto quiere decir que escucharan a Dios, que se arrepintieran de sus pecados, que corrieran en pos de Él y no en la vanidad, en la idolatría o en su necio corazón. Y vemos que cuando el profeta Jeremías se levanta para hablarle al pueblo, el pueblo no lo escuchó. Y ellos confiaban falsamente en que Dios había prometido que su presencia iba a estar con ellos, por lo tanto ellos creían que nada malo les iba a pasar. Mas sin en cambio Dios, dice su palabra, estaba hastiado de aquel comportamiento, de aquella idolatría, de aquella dureza que había en su corazón. Por lo tanto envía a Jeremías para advertirle al pueblo que si seguían de la misma manera, Él los iba a destruir. Cosa que cuando empezamos a leer el libro de Ezequiel ya lo había cumplido. Cuando Ezequiel recibe la visión o el llamado de parte de Dios, encontramos que él se encontraba ya con los cautivos que habían sido llevados a Babilonia. Esto quiere decir aquellas personas que habían sido llevadas por los de Babilonia a la ciudad para servir, como por ejemplo también lo fue el profeta Daniel. Ahora bien, el ministerio que Ezequiel tenía antes de ser profeta era sacerdote. Y ciertamente no es lo mismo. No era la misma función que iba a ejercer ciertamente también por la condición en la cual se estaba viviendo. Pero ahora bien, lo que nosotros podemos destacar es que él cumple el llamado el cual Dios le da de ir a hablarle a un pueblo que no lo iba a obedecer, a un pueblo que no lo iba a escuchar, a un pueblo que se iba a burlar de él, a un pueblo que tenía dura cerviz, esto es decir, que tenían un corazón y un pensamiento duro, a tal grado que siempre buscaban llevarle la contraria a Dios. Ahora, lo que Jeremías profetizó se había cumplido. Lo que Ezequiel estaba profetizando también ya tenía cumplimiento. Entonces encontramos que ¿era la voluntad de Dios que le sucediera esto al pueblo? ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo se fuera a la idolatría, se fuera hacia sus falsos ídolos, se fuera hacia sus pasiones? Ciertamente no, sino que en la voluntad la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ellos libremente escogieron ir en contra de Dios. Por lo tanto, Dios, que es un Dios justo, tiene que castigar el pecado. Pero no es porque sea su voluntad, sino porque Él en su justicia tiene que castigarlos. Y en Ezequiel capítulo 14, 21 dice que iba a traer esos juicios terribles que ellos merecían por consecuencia de su pecado. Esto es la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia. Pero ciertamente en el libro de Ezequiel encontramos que también Dios promete que iba a recrear al pueblo. Si ciertamente ellos por consecuencia de su idolatría Dios lo había castigado, Dios promete que va a recrear nuevamente a la nación de Israel y que les iba a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces encontramos que la promesa que Dios les hace al pueblo de Israel, ciertamente Dios la cumple y también en el tiempo presente Dios la ha cumplido. Encontramos en Ezequiel capítulo 11 del 18 al 19, en su palabra dice: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ciertamente vemos la promesa de Dios de restaurar al pueblo de Israel, por amor a su nombre, como lo dice en su palabra. Pero nosotros encontramos cuando empezamos a leer en el libro de Ezequiel que ciertamente lo que Dios estaba haciendo era que les iba a pagar por su pecado. Ciertamente nosotros, ¿verdad?, alcanzamos a entender o comprender que Dios en su justicia lo tenía que hacer.
Pero cuando nosotros profundizamos en su palabra en Ezequiel capítulo 8, encontramos que Dios toma a Ezequiel como en visión y lo lleva hacia arriba para mostrarle cuál era la verdadera condición de idolatría en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y nosotros podemos ver, como lo dice en Ezequiel capítulo 8, que Dios toma a Ezequiel y dice que le muestra que en la entrada estaba la imagen del celo. Ahora bien, el templo, cuando Salomón termina de crear el templo, la presencia de Dios viene al templo para morar allí. Pero entonces encontramos que es un lugar santo porque Dios, que es santo, está allí. Pero encontramos que hay una imagen, la imagen del celo, que dice que es la que provoca a celo. ¿A quién? Pues ciertamente a Dios, el cual vive allí. ¿Por qué estaba esa imagen ahí? Porque tenían como propósito ellos alejar a Dios de su santuario. Y entonces Dios toma a Ezequiel y le dice: ¿sabes qué, Ezequiel? Hay abominaciones mayores en estas personas. Y entonces Dios le muestra que en la entrada del atrio había un agujero oculto. Es como si fuera llegando y le dice: bueno, ¿sabes qué? En esta pared yo quiero que tú raspes y que veas que había un montón de ídolos pintados en la pared. Dice que había reptiles, que había bestias abominables, que todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Estaban yendo en contra no solamente del mandamiento, sino también de la gloria de Dios, la cual habitaba en ese lugar, porque Dios lo había prometido. Pero entonces encontramos que Dios también le dice a Ezequiel: ¿sabes qué? En la entrada de la casa de Jehová, quiero que tú veas que hay mujeres que están endechando a Tamuz. Esto quiere decir que había mujeres que estaban en ese momento cantando a Tamuz, el cual era un dios de la fertilidad de los de Babilonia, un ídolo. Y entonces encontramos que ciertamente todo era contrario a lo que Dios le había establecido al pueblo de Israel. Pero entonces Dios le dice a Ezequiel nuevamente: ¿sabes qué? Quiero que veas que están haciendo abominaciones mayores. En el atrio de adentro de la casa de Jehová estaban, dice la palabra, 25 varones, los cuales estaban adorando al sol. ¿Hasta qué grado, verdad, encontramos que la ceguera por parte del pecado de ellos estaban haciendo estas acciones? La palabra de Dios nos enseña que el pecado lo que hace es que nos engaña. El pecado también lo que hace es que cauteriza la conciencia. El pecado también lo que hace es que endurece el corazón. Y entonces encontramos que en el deseo del hombre por llenar el vacío del corazón, ellos empezaron a tomar falsos dioses para que en los cuales ellos pudieran depositar su confianza, vivir para ellos, vivir para la gloria de ellos, cuando encontramos que no son nada esos falsos dioses, porque no tienen valor alguno, pues son hechos de piedra, pues son hechos de madera, pues son hechos de hierro, ¿verdad? Pero nada de ello se equipara a la gloria, al valor y a la belleza de la persona de Dios. Pero entonces encontramos que esa era la conducta del pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios, en la idolatría que vio en sus corazones, tuvo que castigar. Y fue tanto el castigo que ellos no alcanzaban a entender. ¿Por qué un Dios de amor nos está castigando? ¿Por qué si antes no nos pasaba nada, ahora nos está pasando algo? Porque ciertamente encontramos que la gloria de Dios había sido desechada por parte de ellos en todos los aspectos, para que dársela a otra figura, a otra persona, a otro falso Dios. Pero encontramos que Dios tiene un propósito. Y ciertamente dice: te tengo que castigar en mi justicia, pero te voy a recrear. Y entonces nosotros encontramos que cuando Dios le muestra a Ezequiel las abominaciones las cuales se estaban haciendo en el templo donde estaba su presencia, entonces lo que hace la gloria de Dios, que palabra hebrea es la Shekinah, sube en la parte superior del templo, y lo que hace más adelante es
que la gloria de Dios que él había prometido a David y a Salomón que iba a estar en el templo, huye de ese lugar. ¿Y por qué es que huye Dios? Porque ese lugar santo lo habían profanado. Y ciertamente la gloria de Dios se sale de ese lugar. Y entonces, ¿qué ha pasado con Dios? Encontramos cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento que la gloria de Dios se manifestó aproximadamente 500 años después en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente la gloria de Dios que se va de ese lugar por la idolatría que estaban viviendo en ese tiempo y porque el templo se destruye, ciertamente lo que sucede es que después vuelve a aparecer en la persona de Cristo. Y las personas no podían ver la gloria de Dios. Si alguno veía a Dios, moría. Y lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Ezequiel también. Pero encontramos que la gloria de Dios se presenta nuevamente en la persona de Cristo. Y es Cristo el que refleja la gloria de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y encontramos entonces que la gloria de Dios ahora, nosotros, los seres humanos naturales, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, tenemos un encuentro personal con la gloria de Dios, tal como pasa en Hechos capítulo 9 con el apóstol Pablo, que fue deslumbrado por la gloria, por la luz de la presencia de Dios, el cual se le apareció. Y así también nosotros, esa gloria que fue desechada por ellos, dice la palabra de Dios que ahora Cristo mora en nosotros, esa gloria, y nosotros por medio del Espíritu dice que somos transformados de gloria en gloria a su imagen por medio de su Espíritu, el cual habita en nosotros, lo cual, si lo podemos entrelazar, tiene como finalidad que nosotros podamos vivir para ese propósito el cual Dios nos llamó, que es ser transformados a la imagen de su Hijo. Y vemos como aquella idolatría que nos muestra que la gloria de Dios se fue de ese lugar, vemos como en la persona de Cristo nuevamente la gloria de Dios se hace visible, porque a Dios nunca nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahora nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por su amor y su misericordia, podemos degustar de esa gloria. Es por tanto que se nos hace una invitación de que no confiemos en los ídolos, que no llenemos nuestro corazón de ídolos, que no busquemos darle placer a nuestro corazón por medio de esas pasiones desordenadas, la cual cada uno de nosotros tenemos por medio de nuestra vieja naturaleza, sino que podamos vivir para ese propósito mayor y más elevado, el cual Dios nos ha llamado, y siendo transformados de gloria en gloria en su imagen.